Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar para el curso cuarto de la ESO el tema movimiento y en particular el apartado correspondiente a movimiento, velocidad y aceleración. El movimiento es el cambio de posición de un móvil con respecto a un sistema de referencia. Vamos a pararnos en este momento inicial a analizar el concepto de sistema de referencia y el concepto de posición. El sistema de referencia que vamos a utilizar en el caso de movimientos curvilíneos es un sistema de coordenadas cartesianas x e y. Con ayuda de este sistema podemos localizar cualquier punto del plano. Cuando el movimiento es rectilíneo, el sistema de referencia que vamos a utilizar es un eje. De igual modo, cuando quieres localizar un punto en el eje X o un punto en el eje Y, indicas la coordenada. En este caso, hablaremos de un eje que va a tener un nombre, va a tener una orientación y va a tener un origen. Recuerda que si no tiene nombre, orientación y origen, es una recta, sin más. Aquí tenemos nuestro eje, que tiene un nombre, S, la magnitud de la coordenada de posición, tiene una orientación especificada con la punta de la flecha y tiene un origen, el 0, el punto desde el cual vamos a empezar a medir las posiciones. Las posiciones positivas, de acuerdo con la orientación del eje, estarán en nuestro caso a la derecha del 0, las posiciones negativas estarán a la izquierda del 0. Es lo mismo que cuando estás trabajando, por ejemplo, con el eje X. Tienes el 0, a la derecha, según la orientación del eje, coordenadas positivas, en el sentido contrario, coordenadas negativas. En cuanto a la posición la vamos a caracterizar de manera diferente dependiendo de si trabajamos en el plano o sobre una recta. La posición es una magnitud vectorial, por tanto tenemos que especificar aspectos como orientación, magnitud, por supuesto, cantidad, número y origen. En los movimientos curvilíneos vamos a especificar un punto mediante un vector de posición. Un punto A obedece a unas coordenadas X e Y. Esta forma de representación ya la conocemos y ahora nos vamos a encontrar con un vector. Un vector es un segmento orientado. Una flecha es un segmento que tiene orientación. La orientación de ese segmento la indica la punta de la flecha. Hay una excepción a este comportamiento que es cuando trabajamos con movimientos circulares. Si el movimiento es una curva, pero una curva especial, una circunferencia, entonces en ese caso la magnitud que utilizaremos para localizar la posición será el ángulo descrito. Lo estudiaremos en su momento en movimientos circulares. Si el movimiento es rectilíneo, para localizar la posición del móvil indicaremos la coordenada S. Pues en nuestro caso, por ejemplo, tenemos una coordenada S positiva, pues cuando nos movemos en la región desde el 0 hacia el sentido de avance de la coordenada, y cuando nos vamos al lado contrario, en el punto B, la coordenada será negativa. Vamos a analizar el concepto de velocidad. Es necesario, dado que la posición va a variar. Y nosotros tenemos que conocer el ritmo de cambio de la posición. ¿Cómo varía la posición? Varía muy rápidamente, varía muy lentamente. De nuevo es una magnitud vectorial que mediremos en unidades del sistema internacional en metros por segundo. Indicaremos la posición mediante el vector r y la velocidad mediante el vector v. El vector velocidad, como cualquier magnitud vectorial, obedece a una serie de características concretas y particulares. Una de ellas es el módulo. El módulo es la magnitud, el valor numérico. ¿Cuánto vale? 25 km por hora, 100 km por hora, 120 km por hora. Eso es el módulo, la cantidad. Por supuesto, siempre es un número con su correspondiente unidad. Además del número, la cantidad, el vector presenta otra característica, la dirección.
La dirección es la recta sobre la que actúa el vector, pero atención, no solo esta recta, sino cualquiera de las infinitas rectas paralelas que podemos trazar. Eso es la misma dirección, consideramos la misma dirección. Otra característica es el sentido. El sentido nos indica a cada una de las dos alternativas que ofrece una misma dirección. Se especifica por la punta de la flecha. El módulo nos indica un número, es la parte escalar de la magnitud, la parte numérica, mientras que dirección y sentido hacen referencia a la orientación, es lo que específicamente le da carácter vectorial. Cuando nosotros hablamos de una magnitud como la masa, 25 gramos, es un escalar, solo especificamos el número seguido inmediatamente de la unidad. Pero cuando tenemos que especificar, además del número con su unidad, además del valor numérico, la dirección y el sentido, es entonces cuando entramos a caracterizar la magnitud como magnitud vectorial. Son los elementos específicos de una magnitud vectorial. La dirección del vector velocidad es siempre tangente a la trayectoria. En movimientos curvilíneos, la tangente es la recta que toca a la curva sin cruzarla. En el punto A, por ejemplo, si tenemos una determinada trayectoria, trazamos la tangente tocando a la curva sin cortarla. En ese punto no la corta, solo la toca. Puede cortarla en otro sitio, por ejemplo, en el punto B. Si trazamos la tangente en ese punto, vemos que esa tangente corta la curva un poquito antes del punto A, pero en el entorno del punto B no corta la curva, solo la toca. Pues tenemos el vector que tiene la dirección de la tangente a la trayectoria, tanto v sub A como v sub B. Si trabajamos con movimientos rectilíneos, la tangente a una recta es la misma recta. Si nuestra trayectoria es rectilínea, la tangente coincide con la propia trayectoria y, por tanto, el vector velocidad tendrá la misma orientación de la trayectoria. La velocidad puede cambiar. Si la velocidad cambia, también vamos a tener que medir ese cambio. Y para ello tenemos que inventarnos una nueva magnitud, que es la aceleración. Es la magnitud que nos va a decir si la velocidad cambia más rápidamente o más lentamente. Es importante tener en cuenta que el concepto físico de aceleración tiene poco que ver con el concepto de aceleración que nosotros manejamos en nuestro lenguaje habitual. Nosotros decimos que un coche acelera cuando el conductor pisa el acelerador. Cuando el coche está parado en un semáforo, si el conductor pisa el acelerador, en la calle decimos que el coche acelera. Sin embargo, el concepto físico de aceleración tiene poco que ver con eso. La aceleración es un cambio de velocidad. Si estamos parados en el semáforo y pisamos el acelerador, si el coche no se mueve, no hay aceleración, porque no hay cambio de velocidad. La velocidad sigue siendo cero. De igual modo, si estamos subiendo una cuesta y pisamos el acelerador, pero la velocidad la mantenemos constante, tampoco hay aceleración, porque la velocidad no varía. El concepto físico de aceleración está íntimamente ligado al cambio de velocidad. El concepto físico de aceleración dista bastante de lo que nosotros en la calle llamamos aceleración. Esta variación de la velocidad puede producirse en los aspectos numéricos, en el módulo, en el número, en la cantidad, pero también puede decirse que hay una aceleración cuando varía la dirección, cuando varía la velocidad en los aspectos vectoriales. En este caso tendríamos la velocidad que es tangente a la trayectoria en el punto A, y si ahora la velocidad en el punto B es tangente de nuevo a la trayectoria y por tanto la gráfica sería algo parecido a lo que estamos observando, esto supone que el vector velocidad tiene que girar hacia la derecha. Debe de haber una aceleración responsable de ese cambio de dirección. Es algo así como si lanzásemos un lazo a la punta del vector velocidad en el
punto A y tirásemos de él para hacer cambiar la dirección de ese vector. Podría servirte de forma intuitiva esta forma de ver el concepto de aceleración ante un eventual giro de un móvil en una trayectoria curvilínea. En movimientos rectilíneos, si la trayectoria es una recta, es rectilínea, la dirección es la propia recta y por tanto no hay cambio en la dirección de la velocidad. Si no varía el módulo de la velocidad, hablaremos de un movimiento rectilíneo uniforme. Uniforme porque el módulo de la velocidad no varía. El tiempo va transcurriendo, t igual a 0, t igual a 1, t igual a 2, etc. Y la velocidad es uniforme, es siempre la misma, no varía, siempre es igual. 10 metros por segundo, 10 metros por segundo, etc. En este caso, hablaremos de un movimiento rectilíneo uniforme. Si el módulo de la velocidad varía de forma constante, entonces hablaremos de un movimiento rectilíneo uniformemente variado. En la tabla puedes observar cuál es el comportamiento de la velocidad en este movimiento. Supón que el móvil inicialmente está parado en un semáforo. El semáforo se pone verde y el móvil arranca. Al cabo de un segundo su velocidad pasa a ser 2 metros por segundo. Aumentó 2 metros por segundo durante ese tiempo. Transcurre un segundo más desde t igual a 1 hasta t igual a 2 y la velocidad vuelve a aumentar otros 2 metros por segundo. Pasa de valor 2 a valor 4. Transcurre un segundo más desde t igual a 2 a t igual a 3 y la velocidad vuelve a aumentar en ese segundo otros 2 metros por segundo. Entre 3 y 4 vuelve a aumentar lo mismo, otros 2 metros por segundo. La velocidad, como ves, va aumentando, pero en cada segundo siempre aumenta la misma cantidad. Esto es lo que indica que varía, la velocidad varía, pero varía siempre igual, varía uniformemente. Y esto es todo por esta sesión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia, como siempre, subidos a hombros de gigante.